agradecemos, Señor, en esta hora por esta oportunidad que tú nos regalas, Señor. Gracias por darnos, Señor, un nuevo día, la vida, la salud, todas las cosas que nos has provisto, Señor. Gracias. Te pedimos, Dios, que en esta noche, a través de este tiempo de enseñanza, Dios, podamos ser edificados, podamos ser enseñados, podamos ser impartidos por tu palabra, Señor. Edifícanos, habla nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Capacita, Señor, nuestra vida a través de tu bendita palabra. Gracias por cada familia, cada persona que se conecta en esta hora, que participa. Muchas gracias, Padre bueno. Bendícenos de una manera especial, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, una vez más Dios le bendiga a todos ustedes, a todos los que están llegando, se están conectando, a familia, ustedes que pueden estar también participando, y así también a los amigos que a través de compartir estos links pues se pueden unir a estos estudios bíblicos que estamos realizando de diferentes temas. Bien, mis amados, vamos a comenzar en esta noche. Vamos a hablar de un tema que es bastante importante comprenderlo y bastante interesante. Tiene que ver precisamente con la sangre de Cristo. Es el tema que queremos hablar en esta noche. Iniciar, porque no creo que alcancemos a terminarlo todo, pero al menos iniciar una primera parte. Tiene que ver con la sangre de Cristo. Entonces, quiero que tomemos la Biblia para ir comenzando. Tomar la Biblia ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 24. Es el texto pues que vamos a leer. Hebreos capítulo 12, versículo 24. Hebreos 12, 24. Dice la palabra del Señor: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Entonces está hablando aquí acerca de Jesús, está hablando del nuevo pacto, está hablando de su sangre, y dice que su sangre habla mejor que la de Abel. Todo eso lo vamos a mirar después, más adelante. Solamente es como para colocar un inicio al estudio en esta noche. Vamos a mirar mitos y verdades de la sangre de Cristo. ¿Por qué le coloco este nombre? Mitos y verdades. Porque realmente en lo que tiene que ver con la sangre de Cristo, muchas veces se han dicho muchas cosas. Hay algunas prácticas incluso dentro de la iglesia cristiana, dentro de los creyentes, algunas prácticas, algunos usos de la sangre de Cristo, algunas prácticas que van convirtiendo lo que tiene que ver con la sangre de Cristo como una especie de, qué sé yo, de fetiche, como una especie de rezo. Por ejemplo, ¿es bíblico invocar la sangre de Cristo? No sé, vamos a mirar el estudio que dice. ¿Es bíblico invocar la sangre de Cristo sobre un enfermo? ¿Es bíblico rociarme, aplicarme la sangre de Cristo? ¿Es bíblico todos los días al salir de casa cubrirme con la sangre de Cristo? ¿Es bíblico cubrir mi familia con la sangre de Cristo? ¿Es bíblico cubrir mi casa con la sangre de Cristo? En medio de un peligro, ¿es bíblico invocar la sangre de Cristo? ¿Es bíblico aplicar la sangre de Cristo a un endemoniado en medio de la liberación? Bueno, todo esto son temas, son preguntas interesantes que pues obviamente tienen respuesta a través de la palabra de Dios. Pero como decía, a veces en lo que tiene que ver con la sangre de Cristo se va convirtiendo como una especie de prácticas, una especie de ritualismos, ¿verdad? Una especie de mantras, y una cantidad de cosas, ¿verdad? Fetiches y algo más en lo que tiene que ver con algunos temas que tienen que ver con el Evangelio. En este caso específico pues hablamos de la sangre de Cristo. ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Bueno, no sé, eso es lo que queremos tratar de ir descubriendo un poco a través de esta enseñanza. La sangre de Cristo. Y le he colocado como este subtítulo, esta apertura: mitos y verdades de la sangre de Cristo.
qué es verdad y qué no es verdad, qué es realidad. Bien, vamos entonces a comenzar este estudio en esta hora y de esta manera pues vamos a ir dilucidando algunas inquietudes que tienen que ver precisamente con la sangre de Cristo. Muy bien, entonces primero que todo vamos a mirar desde el principio para poder entender lo que vamos a tratar. Entonces vámonos al principio, la promesa de la sangre de Cristo. Resulta que el pecado de Adán y Eva conllevó a la redención con sangre, ¿verdad? En Génesis 3:15 aparece la primera promesa de redención, obviamente que tiene que ser con sangre. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí habla de la promesa de la venida de Cristo, de la muerte de Cristo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bien. Encontramos entonces que desde el principio, el hombre falló, el hombre pecó, y encontramos que el primer derramamiento de sangre aparece en Génesis 3:21, donde dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Allí comienza la necesidad del derramamiento de sangre por causa del pecado. O sea, esto es importante que lo entendamos. Tenemos que comenzar entendiendo desde ahí. Entonces, ¿cuándo se hace necesario derramamiento de sangre? Bien, en la historia encontramos que se hace necesario el derramamiento de sangre en Génesis 3:21. ¿Por qué se hizo necesario el derramamiento de sangre? Ok, aquí lo dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recuerde que por causa de la incredulidad, de no creer lo que Dios había dicho, vino la desobediencia, comer del árbol que no debían comer, y esto trajo como consecuencia la muerte, ¿verdad? Trajo la maldición, trajo el pecado, etcétera, etcétera. Bien, entonces, para este contexto de Génesis 3:21, el hombre ya ha fallado. El hombre está en pecado, el hombre está, ahí se encuentra Adán y Eva miedosos, desorientados, no saben qué hacer, están experimentando cosas que no habían experimentado, la muerte, el pecado, la maldad, están experimentando todo esto. Entonces, de esa manera aparece entonces la necesidad de que por causa del pecado, de la vergüenza, de la culpa, aparece entonces la necesidad de derramar sangre, y aparece en Génesis 3:21 el primer derramamiento de sangre. ¿Por qué decimos que el primer derramamiento de sangre? Porque el texto dice que Dios le hizo al hombre para cubrirle su desnudez, le hizo túnicas de pieles. Entonces, le dice acá que hace las pieles de animales. Desconecte de acá. Desconecte, no va a ser caliente. Le dice entonces que hace las pieles de animales. Tiene que matar los animales, obviamente. Tiene que matar los animales para poder entonces sacar las pieles y de esta manera pues vestirlos y cubrirlos. O sea que obligatoriamente se hace necesario matar animales. Los primeros animales allí mueren para poder tomar sus pieles y cubrirlos. De esta manera entonces aparece la primera expresión de que se necesita sangre por causa del pecado. Se necesita sangre para cubrir el pecado. Entonces, básicamente allí encontramos la primera necesidad de derramar sangre, y esto por causa del pecado. Es decir, el pecado es la consecuencia por la cual se hace necesario un derramamiento de sangre en Génesis 3:21. Muy bien. Los sacrificios, luego viene entonces, de ahí para adelante, Dios comienza a enseñarles que cada vez que ellos pequen, fallen, pequen contra Dios, desobedezcan a Dios, no le crean a Dios, cometan cualquier tipo de pecado, debían hacer un sacrificio, el sacrificio de un cordero, ¿ok? Sacrificio, aquí tenemos como una imagen de un cordero que acaba de ser sacrificado y ha derramado su sangre. Ahí está sobre el altar y fue sacrificado. Entonces, cada vez que el hombre fallara debía presentarse con sangre de un animal. Es decir, o moría el hombre o traía un animal indefenso, inocente, para que derramara su sangre en rescate por él. Entonces, la cuestión era eso: o moría la persona por su pecado, o traía un animalito y lo degollaba
lo presentaba en sacrificio por él, que tomara el lugar de él. De ahí en adelante entonces comienza la práctica de sacrificar animalitos, sacrificar corderitos, por causa de cada pecado. Bien. Encontramos entonces los sacrificios que vienen en Levítico, símbolo del sacrificio perfecto de Cristo. Miremos algún ejemplo. Hay muchos textos, pero pues no vamos a revisar todo esto. Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 aparece un sacrificio muy reconocido que tiene que ver con la Pascua, ¿ya? Y a partir del versículo 5 en adelante dice: el animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces nos habla de ese sacrificio, usted lo ha leído, lo conoce, que tiene que ver con la Pascua. Ya hay muchos mandatos de Dios en cuanto al sacrificio, siempre era por expiación, por el pecado, pero tomamos aquí como ejemplo la Pascua porque es muy diciente. Había que sacrificar al cordero esa noche, y dice que la sangre se tomaba en un lebrillo, se cogía con un hisopo y se aplicaba en los 2 postas, en la entrada de la casa, los 2 postas y el dintel. De tal manera que en la noche, cuando entrara Dios hiriendo a todo primogénito de la casa donde viera la sangre, pasaría por encima de ella, y en esa casa no habría muerte. Entonces, eso es interesante. Dios iba a pasar hiriendo por causa del pecado, por causa de la maldad. Pero en la casa donde se hubiese aplicado la sangre del cordero inocente, en esa casa no entraba a herir porque ya alguien murió. ¿Ve? Ya un cordero murió en lugar del primogénito o los primogénitos que hubieran en esa casa. Entonces ya un cordero murió y la sangre está ahí expuesta como muestra de que un cordero ya murió en esa casa. Por tanto, ese cordero que murió en esa casa tomó el lugar de los primogénitos de esa casa. Entonces, de esa manera, la sangre era señal. Ya era señal. Bueno, esto es interesante, y por eso digo, es interesante entenderlo, porque eso sucedió en ese momento y en ese contexto. Debemos entender qué pasó allí. Estábamos hablando de la salida de Egipto, estamos hablando de la última plaga, la última maravilla, estamos hablando de la muerte de los primogénitos, un cordero que sustituía a los primogénitos y se aplicaba la sangre como señal. Ok, ¿por qué es bueno entenderlo? Porque hoy en día a veces tenemos la cultura o la costumbre de estar aplicando, obviamente no literalmente, pero estar aplicando la sangre de Cristo. La aplico sobre la entrada, sobre el dintel, sobre los postes, la aplico sobre mi casa. Pero un momento, esto aquí sucedió, ya pasó, ya aconteció, y fue un mandato de Dios en ese momento, y fue algo literal. Eso ya sucedió, eso ya pasó. Simbolizaba lo que vendría a ser ya en el Nuevo Testamento la sangre del cordero, que vamos a seguir mirando. Simbolizaba la sangre del cordero, pero esto que leemos en el capítulo 12 de Éxodo ya pasó. Ya sucedió, fue algo literal, era sombra de lo que había de venir. Sombra de la sangre del que iba a venir, que es Cristo. Entonces no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido estar aplicando, invocando, orando, aplicando la sangre de Cristo sobre mi casa, sobre las puertas, sobre las ventanas. Eso no tiene ninguna efectividad, no tiene ninguna base bíblica para hacerlo hoy en día. No tiene ningún sustento, no tiene ningún fundamento. Aquí estamos hablando en Éxodo 12 de algo que nos cuenta la historia que pasó. Ellos no sabían ni que el cordero es Cristo, ni que la sangre iba a redimir a toda la humanidad. No, ellos solamente entendían que muriendo ese corderito en esa casa y aplicando la sangre se libraba el primogénito. Y eso lo hicieron y así pasó. ¿Ya? Entonces esto es para que vayamos entendiendo que hay cosas que son historia, que son símbolo de lo que ha de venir, pero que muchas veces nosotros vamos hasta por allá y nos traemos la historia patria y la colocamos aquí en otro contexto que no debe ser. Entonces, de hecho usted encuentra, de ahí para adelante en la Biblia usted no encuentra otro momento en que sucediera esto, ni encuentra ningún mandato en que toca volver a aplicar la sangre en las casas, ni que hoy en día toca aplicar sangre en las casas. Eso no vuelve a aparecer, solamente fue en ese momento, fue en la Pascua, y es solamente por ese motivo. Entonces, los sacrificios levíticos eran símbolo del sacrificio perfecto de Cristo, y lo leímos aquí en lo que tiene que ver con la Pascua.
El Cordero Perfecto tendría que venir. ¿Quién es el Cordero Perfecto? Cristo. Entonces Génesis 1:29, allí es donde Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esto para que lo vayamos entendiendo y lo vayamos entonces asimilando. Sigamos. Dice entonces la necesidad de la sangre de Cristo. La necesidad de la sangre de Cristo. Entonces ya dijimos que en el Antiguo Testamento comenzamos leyendo en Génesis que por causa de la maldad del hombre se hizo necesario derramamiento de sangre. Es decir, sin derramamiento de sangre no había redención de pecados. Sin derramamiento de sangre no se podía librar al pecador. El que peca tiene que morir. Para que no muriera, entonces se proveyó el cordero para que muriera en lugar de la persona y la persona no tuviera que morir. Por eso moría el corderito. Muy bien. Entonces, vemos la necesidad entonces de la sangre de Cristo. ¿Por qué la necesidad? Bueno, porque si no hubiese venido Cristo y no hubiese derramado su sangre, todavía hoy tendríamos que estar matando y matando y matando corderos, derramando su sangre por cada pecado que yo cometiera. Si yo pequé hoy, tendría que ir a traer un cordero y hacer el proceso de sacrificio en un altar, presentarlo, traerlo al sacerdote y hacer el sacrificio para que ese cordero tomara mi lugar, ¿ya? Pero como vino la sangre de Cristo, entonces ya no es necesario eso. Por eso la necesidad de la sangre de Cristo. Pero sigamos mirando por qué era necesaria la sangre de Cristo. La muerte o la sangre del animal sustituía al pecador. Levítico 17:11, por ejemplo. Miremoslo allí. Levítico, tenga su Biblia a la mano porque vamos a mirar algunas citas. Es bueno que usted lea y mire si es cierto lo que estamos diciendo. Levítico 17:11. Levítico 17:11. Bien. Dice la escritura de la siguiente manera. Aquí en este pasaje, en el contexto, Dios está prohibiéndoles el comer la sangre del animal. Dice que la sangre del animal no se puede comer. Dice aquí en este texto, 17:11. Porque la vida de la carne, ya, la vida de la carne, en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. ¿Qué está diciendo allí? Está diciendo que cada vez que la persona pecaba, venía el sacerdote, traía su cordero, un sacrificio, y el animal era degollado, lo maniaban, lo acostaban sobre el altar de piedra, por ejemplo, y entonces era degollado. Pero mientras iba a ser degollado, el pecador, el que trajo ese animal en su lugar, debía poner las manos sobre la cabeza del animal. Ya, el sacerdote lo maniaba, lo acostaba ahí, el animal estaba vivo. La persona tenía que poner las manos sobre la cabeza del animal y confesar o gritar su falta. ¿Ya? Este cordero muere en mi lugar porque yo hoy robé, un ejemplo. Y mientras él gritaba su pecado, confesaba su pecado con las manos sobre el animal, el sacerdote lo degollaba y la sangre comenzaba a vertir y el animalito comenzaba a llorar hasta que iba muriendo. Ese proceso era dramático. Ya uno se lo imagina y dice, sí, ponía las manos y ya, pero vaya usted ponga las manos al menos sobre una vaca en el matadero cuando la van a matar, ponga las manos encima mientras la van matando para que vea usted lo que va a experimentar. Entonces era algo tremendo, era un choque dramático. Para hacer entender la magnitud de mi pecado, mira lo que cuesta mi pecado. Yo debería estar muriendo como ese corderito, pero bueno, me dieron el chance de que él muera por mí. Entonces ese inocente cordero estaba muriendo por él. Ponía las manos y su sangre se iba vertiendo. Y la sangre, ella sola, la sola sangre, dice el texto, la sangre sola, haría expiación por la persona. ¿Qué era hacer expiación? Era cubrir su pecado, era tomar su lugar, decirle, hágase usted allá, yo muero por usted, y esa sangre cubría el pecado. O sea, bueno, ya hoy tengo otra vez acceso a Dios, tengo comunión con Dios. Porque el pecado pues rompe la comunión con Dios. Entonces había otra vez comunión con Dios. Pero si mañana ese hombre volvía a pecar, tenía que volver a traer otro sacrificio y volver a hacer el mismo proceso, porque o moría él por ese pecado o moría un inocente, en este caso el corderito. Entonces eso era incansable, incansable, incansable. Pero esa sangre del animal
esa sangre del animal, solamente cubría, tapaba ese pecado. Me permitía otra vez tener cercanía, comunión con Dios, ¿verdad? Pero no me quitaba el pecado. Yo seguía con un problema ahí de pecado. Seguía adeudando, ¿verdad? Mis faltas. Entonces, esta sangre de los animales solamente me permitía vivir un día más. Si volvía a pecar, tenía que morir. Pero otro corderito me daba vida un día más, etcétera, etcétera. Entonces, esto era incansable, esto era una vez y otra vez y otra vez, porque el hombre volvía a pecar y seguía pecando. Muy bien. Entonces, por eso Dios le dio la sangre. Por eso aquí en Levíticos da la prohibición de no comer la sangre, porque la sangre se dejaba solamente para el uso de expiación de pecado. Muy bien. El pecado demanda muerte, o sea, la sangre del pecador. Hebreos 9:22. Hebreos 9. Hebreos 9. 22. Y casi todo es purificado. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, hablando del pecado, ¿verdad? Entonces, el pecado demanda la muerte o la sangre del pecador, ¿ya? Sin sangre no hay remisión, sin sangre no se cubre el pecado, no se trata con el pecado. Entonces, obligatoriamente, el pecado obliga que el pecador tiene que morir. En ese entonces moría el cordero, ¿verdad? Para cubrir. Entonces, mírenlo de esta manera. Cubrir el pecado sería como cuando, si usted en la casa tiene una alfombra, y usted todos los días coge y barre el mugre de la casa, barre y barre y barre, pero no tiene donde botarlo, entonces usted alza la alfombra y llega y lo mete debajo y pone la alfombra y entonces no se ve. Ay, no, ya está todo limpio, no hay mugre. El mugre quedó cubierto por la alfombra. Pero resulta que al otro día usted dice, volver a barrer, y vuelve y saca otro poco de mugre y dice, ¿qué hago con el mugre? La alfombra lo cubre, vuelve y lo mete allá. Pues va a llegar el momento en que usted tiene esa alfombra así como una montaña porque está eso lleno de mugre por debajo, pero usted mire, ve una alfombra, pero por debajo está todo el mugre. Tiene un problema que igual algún día tendrá que tratar con ese problema, el problema del mugre debajo de la alfombra. Bien, pues eso pasaba aquí. Pecaba, sacrificaba el cordero, esa sangre me permitía vivir una vez más, o sea, por este pecado ya no me muero, ya el cordero pagó, pero ese pecado todavía estaba delante de Dios, todavía había que hacer algo porque se iban acumulando hasta que tocaba mirar qué vamos a hacer con eso. Entonces me permitía vivir, pero no me lo quitaba, solo me permitía vivir un día más. Entonces era un problema que había que tratar. Por eso el pecado obligatoriamente demandaba muerte. Dice acá que sin la sangre no hay remisión. Ahora, el pecado demanda la muerte o la sangre del pecador, no la sangre de otro, la sangre del pecador. Miremos por ejemplo en Romanos capítulo 6:23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Muerte. Quiere decir que el que pecó tiene que morir. Miremos Ezequiel 18:4, que complementa también eso. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. Dice, he aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. O sea que obligatoriamente el pecado demanda la muerte, o sea la sangre, del pecador. Obligatoriamente. Entonces el problema del pecado es que demanda la muerte de quien pecó. Ahora, la muerte, la sangre del animal solo cubre el pecado. Hebreos 10:4, lo que hemos estado hablando hace un momento. Hebreos 10:4. El problema con los animalitos es que me cubrían el pecado de hoy. ¿Ya? El pecado por el que cometí, por el cual traje a la víctima. Pero
El pecado de mañana no. Y lo más tremendo es que igual seguía amontonando la lista. Solo cubría el pecado. Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Qué no pueden hacer? Quitar los pecados. Quitar los pecados. Entonces, obligatoriamente eso era un problema, porque el pecado seguía estando ahí. Solo que me permitieron vivir, pero el pecado sigue ahí, en la cuenta está. Entonces, eso era un problema incansable, ¿verdad? Tener que hacer sacrificio, hacer sacrificio, hacer sacrificio. Por eso dice acá, necesidad de sacrificios incansables. Hebreos 7:27. Mírelo allí. Hebreos 7:27. Que no tiene necesidad cada día como aquellos unos sacerdotes de ofrecer los sacrificios por sus propios. Dice, hablando del sacrificio pues de Cristo, dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, por los del sacerdote, y luego por los del pueblo, porque esto hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que en el Antiguo Testamento, en la ley, en el Éxodo, en el Levítico, el sacrificio era incansable, es decir, tocaba hacer sacrificio una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Cada vez que pecaba, imagínense la fila de gente trayendo animalitos cada día, porque resulta que pecó. Ay, pequé, me toca morirme. No, pero entonces un corderito, un animalito, alguna, y lleve animales limpios, animales que se podían sacrificar, lleve y haga la cola para entrar con el sacerdote y hacer el proceso del sacrificio. Todos los días. Así que eso eran sacrificios incansables. Todos los días habían filas y filas y filas para hacer los sacrificios necesarios. Entonces, todas estas cosas, todos esos argumentos que tenemos aquí, nos habla de la necesidad de la sangre de Cristo, ¿ya? De que el pecador, si no muere alguien inocente por él, en este caso el cordero, tenía que morir él. Que aunque asesinaban o mataban corderos, de todas formas el problema del pecado seguía estando latente. Y que tocaba obligatoriamente sacrificar y sacrificar y sacrificar y sacrificar por siempre. Era incansable. Bien, entonces todo esto demandaba la necesidad. Una cosa era cubrir el pecado y otra cosa es quitar o borrar el pecado. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Hasta este momento solo se cubrían los pecados. Entonces, por eso era la necesidad. Ahora miremos las características de la sangre de Cristo. Características de la sangre de Cristo. Bien, miremoslas entonces. ¿Por qué la sangre de Cristo era necesaria? ¿Por qué la sangre de Cristo servía? ¿Por qué era apta? Muy bien, vamos a ver. Primero que todo, lo que tenemos que entender es que la sangre de Cristo era limpia, era pura, ¿verdad? Y tenemos que entender que esa sangre de Cristo era limpia y era pura precisamente porque no tenía que ver con el hombre. Por eso es interesante entender y comprender que ninguna persona, ningún descendiente de Adán y Eva, ninguno de nosotros podía morir en rescate de la humanidad. Porque la sangre nuestra, la sangre de cualquier ser humano, descendiente de Adán, estaba contaminada por el pecado. Entonces, recuerden que para sacrificar el animalito tenía que ser perfecto. No se podía sacrificar a un animal enfermo, tenía que ser perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Eso nos deja ver que el sacrificio que quitara el pecado de toda la humanidad tenía que ser un sacrificio puro, limpio. Y ningún ser humano, ninguno es ninguno. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice que todos pecaron, está diciendo que todos. Me gusta aclarar todo esto porque es importante. No podía haber sacrificio de una persona descendiente de Adán en rescate de todos los demás porque su sangre estaba contaminada con pecado. Por eso es que cuando viene Cristo, cuando nace Cristo, viene descendiente de Dios, viene del cielo.
Recuerde que dice la Escritura que María fue engendrada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y engendrar significa poner el gen. Y en el gen están todas las características. Entonces, era necesario que el gen no viniera del hombre, sino que viniera directamente de Dios. Por eso es que la sangre de Cristo, cuando nace en el vientre prestado de María, cuando se gesta allí, se desarrolla allí, la sangre de Cristo no tiene que ver con la sangre humana. Viene directamente del Padre, viene de Dios. Es decir, su sangre viene de Dios y no viene de Adán, ni de la descendencia de Adán. Por eso es que la sangre de Cristo era limpia, era pura y no formaba parte de la descendencia de Adán. Entonces, esto es importante entenderlo porque Cristo es el único que podía dar su sangre, nadie más, ¿ya? Bueno, los que veneran o le hacen culto a María, déjeme decirle que la sangre de María tampoco servía. Si María hubiese ido a la cruz, tampoco hubiera servido, porque también María es descendiente de Adán, así que su sangre también es sangre pecadora y también necesita redención. También tenía que llevar corderitos cada vez que pecaba por su sacrificio. Ay, es que María pecaba, claro. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos son todos. José pecaba, sí, María también. Entonces tenían que llevar corderitos, tenían que llevar animalitos porque ni siquiera su sangre servía, porque obligatoriamente eran descendientes de Adán, estaban caídos, su naturaleza caída, entonces no había ninguna opción. Por eso tenía que venir un ser que viniese del cielo, que su sangre no tuviera que ver con la descendencia de Adán. Muy bien, es bueno entender eso. Es por eso entonces que la sangre de Cristo es pura, es limpia y sí sirve, es sangre inocente, y además que Jesús pues en su vida no cometió pecado, por eso podía ser el cordero perfecto, el cordero inmolado. Por eso la sangre de Cristo sí servía, ninguna otra sangre podía servir. Así que si hay solamente una sangre que pudo y puede quitar el pecado de la humanidad, es la sangre de Cristo, no más, no existe más. Muy bien, sigamos entonces. Esta sangre no está contaminada por el pecado, esa es una característica. Vamos a mirar algunas características de la sangre de Cristo. Esta sangre no está contaminada por el pecado. Vamos a ver, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Hijo de quién? Del Altísimo. Del Altísimo. No era hijo de José, era hijo del Altísimo. Ni de Adán, era hijo del Altísimo, o sea, de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué está diciendo entonces? Que este ser que van a ser es hijo de Dios. Luego tiene el gen del Padre, el gen de Dios. Por eso su sangre es una sangre pura y limpia. ¿Ok? Bien. Dice que esa sangre es apta para alcanzar la eterna redención. Es decir, era la sangre que estaba simbolizada en la sangre de los corderitos y los animalitos del Antiguo Testamento. Pero aquí ya no es el símbolo, sino que ya es realmente, literalmente, la sangre de Cristo la que va a ser derramada. La sangre que simbolizaban esos animalitos. Hebreos capítulo 9, verso 11. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino por sangre de machos cabríos, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Entonces, ¿para qué era apta la sangre de Cristo? Para alcanzar la eterna redención. Dice que ya no como la sangre de los animalitos, que tocaba una vez y otra vez y otra vez,
sino que este fue un solo sacrificio y una sola vez derramó su sangre toda, entrando al lugar santísimo con ella para eterna redención. Entonces, esta sangre era la sangre que se podía presentar delante de Dios. Ya en alguna predicación, alguna enseñanza había hablado un poco sobre este proceso, por eso no voy a ahondar allí, pero para que usted comprenda que el sacerdote tenía que hacer un sacrificio por él, y luego hacía el sacrificio por el pueblo, y entraba al lugar santísimo con esa sangre del sacrificio, y la presentaba allí delante de los querubines que estaban sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca, en el lugar santísimo, y allí se derramaba esa sangre, y si la presencia de Dios descendía, el sacerdote quedaba con vida, entonces había expiación por el pecado de ese año. Bien, aquí está diciendo que la sangre de Cristo es mejor, porque en aquel tiempo tocaba cada año la sangre por el cordero por todo el pueblo, el día de la expiación, una vez al año, la expiación de todo el pueblo. Pero todos los días sacrificios por el pecado de cada uno. En este caso era una vez al año el pecado de todo el pueblo. Él dice que Cristo, como sacerdote, entró hasta el lugar santísimo, derramó su propia sangre, porque primero fue el cordero en la cruz, derramó su sangre, y luego que resucita, ya no es el cordero, ahora es el sacerdote, y entra al lugar santísimo, a la presencia del trono de Dios, y presenta la sangre de su sacrificio en la cruz. Y el sacrificio fue acepto. ¿Ya? ¿Por qué sabemos que fue acepto? Porque así como en el Antiguo Testamento se sabía si el sacrificio fue aceptable, porque el sacerdote salía y se presentaba con vida al pueblo otra vez. Pues Cristo por eso resucita, va, entrega la sangre, presenta la sangre delante del Padre, el sacrificio es aceptado, la sangre fue perfecta, el sacrificio fue perfecto, se quitó el pecado, y entonces por eso Él viene y resucita y está 40 días con sus discípulos y se muestra a más de 500 personas, porque tenía que dejar evidencia de que el sacerdote entró, presentó la sangre y salió con vida. ¿Ya? Entonces, por eso Cristo tiene que resucitar y estar por ahí 40 días para demostrar que se había levantado. Entonces, dice que esa sangre es apta para la eterna redención. Muy bien. Necesaria para legalizar el nuevo pacto o nuevo testamento. Leamos Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 22. Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 22 dice: Así que, por eso, hablando de Cristo, es mediador de un nuevo pacto, el nuevo testamento, el nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión, de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Está diciendo acá que en el primer pacto, o sea, en el antiguo pacto o antiguo testamento, estaban bajo la ley. Y recuerde que la ley, lo único que podía hacer la ley era decirle a los hombres: eres culpable, no puedes cumplir nada, estás perdido, mereces la muerte. Eso es lo que hacía la ley. Por eso es interesante entender que en el Antiguo Testamento, por más que se esforzaran en cumplir la ley, nadie podía cumplir la ley. De hecho, la ley se dio para demostrar lo que exigía Dios, un Dios santo que exige del hombre, pero ninguno la podía cumplir. Nadie la cumplió. Por eso es que la misma Biblia nos cuenta que ninguno pudo cumplir la ley, solo Cristo. Nadie podía cumplir la ley. Entonces es interesante, si en el Antiguo Testamento vivían bajo la ley, y la ley no la podían cumplir, y la ley lo único que hacía era enrostrarles el pecado y decirles: mereces morir. Ya, eso era todo, la ley no podía hacer más. Es interesante que hoy en día que estamos viviendo bajo la gracia haya gente que todavía se sienta o busque la manera de vivir bajo la ley, cuando la ley ni en el Antiguo Testamento la pudieron cumplir, ni en el Nuevo tampoco, solamente Cristo la pudo cumplir. Entonces, la gente de la ley le decía: estás muerto. Y en el Nuevo Testamento hay gente que quiere vivir bajo la ley, sabiendo que la ley lo único que le va a decir es: estás muerto, porque no puede hacer nada. La ley no podía hacer nada. Por eso dice acá: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Un nuevo pacto, o sea, que invalida el pasado, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto. ¿Qué pasa con los pecados del viejo pacto? Ahí estaban. Todos en el Antiguo Testamento pecaban, la cubrían la sangre del corderito, pero seguían endeudados, seguía el pecado estando allí.
Entonces dice que toda esa gente estaba en problemas con sus pecados, ¿ya? Entonces por eso era necesario que viniese Cristo, diera su sangre y muriera. Dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, escuche esto, escuche esta explicación. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Quién es el testador? El testador es el que hace el testamento, ¿ya? Porque el testamento, con la muerte, se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Esto es interesante. ¿Por qué Cristo tenía que morir? Porque resulta que hace el pacto el nuevo pacto, el nuevo testamento, el nuevo pacto. Por eso él dice el nuevo pacto, hablando acerca de él, el nuevo pacto que trae es el nuevo pacto. ¿Qué sucede acá? Sucede que el Nuevo Testamento, ¿qué es un testamento? Un testamento es como cuando alguien deja específica su voluntad y organiza sus bienes y todo, dice, bueno, esta es mi voluntad, el día que yo muera, el día que yo falte, este testamento cobra poder y entonces se debe hacer mi voluntad, lo que dejé hecho ahí. Ok. Mientras el testador vive, el testamento es inválido. Solo tiene valor cuando el que lo hizo, el testador, ahí es cuando cobra validez. Esta fue su última voluntad. Bien. Aquí dice que era necesario, habiendo hecho el Nuevo Testamento, se hace necesario que se muera el testador para que entonces el Nuevo Testamento cobre vida. Al cobrar vida el Nuevo Testamento, quiere decir que ya el Viejo Testamento terminó, porque comienza el Nuevo Testamento. Entonces dice, en donde ni aún el primer pacto fue instituido por sangre. Mire lo que dice el verso 18. Donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el templo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados o remisión del pecado. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que en el primer testamento, en el primer pacto, símbolo del nuevo pacto, ¿qué se hizo? Cuando se dio la ley y se dio el primer pacto, el Antiguo Testamento, el primer pacto, la ley, se tomó la sangre del animal y se roció todos los elementos, los instrumentos, todos los elementos del culto, y se roció incluso al pueblo, ¿ya? Todo esto era símbolo, vuelvo y digo, porque alguien puede decir, ¡ay! Moisés roció con sangre a la gente y a los elementos de culto, entonces vamos a rociar a la gente en la iglesia con sangre. No, eso pasó allí, fue en su momento, fue el antiguo pacto. En el antiguo pacto, la sangre de los animales fue la que se utilizó para simbolizar, ¿verdad?, que había muerte y entonces el testamento cobraba validez. ¿Ok? Moría el testador. Muy bien. Entonces, de esta manera, dice que el antiguo pacto fue validado con sangre. Muy bien. Viene el Nuevo Testamento, viene lo real. El antiguo fue la sombra de lo que había de venir. Ahora viene lo real. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que ahora Cristo es el que hace este Nuevo Testamento, este nuevo pacto, y es el que da su sangre como el cordero, y es el que muere, porque muriendo él, el testamento cobra validez, se hace válido. Entonces su muerte valida el Nuevo Testamento o el nuevo pacto en su sangre, como lo dice él mismo. Muy bien, entonces por eso era necesario para legalizar el nuevo pacto, esa sangre era necesaria. Vertida totalmente en la cruz. Génesis capítulo 19, Juan capítulo 19, 31 al 34. Juan capítulo 19, capítulo 19, 31 al 34.
Entonces los judíos, por cuanto en la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, el día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Muy bien. Aquí nos deja ver que Jesús ya había vertido toda su sangre. Cuando le atraviesan el costado y le perforan su corazón, sale sangre y agua, es decir, ya el último residuo de líquido que había en el cuerpo, ya no había más, ya toda la sangre se había vertido, Jesús ya estaba muerto. Entonces, ese salir agua y sangre es la muestra de que ya no había más líquido en el cuerpo, ya no había más sangre en el cuerpo, toda se había vertido. Ya ese plasma que salía era la muestra de que ya su sangre prácticamente se derramó gota a gota absolutamente toda. Entonces, es importante entender que la sangre fue vertida totalmente, es decir, que Cristo no se resguardó ni guardó para sí algo, sino que lo entregó todo. Bien, ahora, alcanza para redimir y justificar a toda la humanidad. Vamos a verlo. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque hay algunas propuestas de que la sangre de Cristo solamente fue derramada por los salvos. Hay una corriente teológica que enseña que la sangre de Cristo solamente se virtió para los salvos. Es decir, que los que no son salvos es porque para ellos no había sangre. La sangre fue solamente para los salvos. Esa es una propuesta. Pero bueno, miremos qué dice la Escritura. San Juan capítulo 3, 16. Bueno, usted se lo sabe, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea. ¿Quién es todo aquel? Todos. O sea, no hay un límite, no hay tantos cupos. No. La sangre de Cristo fue vertida para que todo el que quiera creer sea salvo a través de ella. Bueno, y si toda la humanidad se arrepiente, alcanza para todos. Amén. Bien. Romanos 3:25. Romanos 3:25. Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice la Escritura: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿A quién puso como propiciación? A Cristo. ¿Para qué? Para quitar, para purificar los pecados pasados. Es decir, alcanza absolutamente para todo el problema que venía del Antiguo Testamento. ¿Qué hacemos con esos pecados si solamente quedaron cubiertos? Pues bien, la sangre de Cristo alcanza para pasar por alto los pecados pasados. Todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, con toda la humanidad, todos los que hubiesen creído, y alcanza para nosotros también. Primera Timoteo 2. Primera Timoteo 2. Primera Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Versículo 5 y versículo 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Bien, ¿qué está diciendo acá? Resulta que había un problema. El problema que había era que el pecado estaba latente, que aún en el Antiguo Testamento la sangre de los animales cubrían, pero no quitaban el pecado, entonces seguía un problema con el pecado.
Llega el Nuevo Testamento y sigue el problema porque la gente va a seguir pecando y de ahí en adelante va a seguir pecando. Entonces sigue el problema del pecado. ¿Qué venía a hacer Cristo? Cristo venía a quitar el pecado, no a cubrirlo, a quitarlo. Es decir, a limpiar, a dejar en limpio nuestra, nuestra acta, nuestra carta, donde están escritos nuestros pecados, que estaban cubiertos por la sangre y eso me permitía vivir, pero ahí estaban. Cristo venía a borrar y a dejar en blanco, a dejar en limpio la carta que había contra mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que viene a hacer Cristo con su derramamiento de sangre? Viene a ser el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Pero no porque Cristo derramó su sangre en la cruz, el pecado del mundo se quitó. Sencillamente, todo aquel que con fe se acerca a Él, la sangre se hace efectiva sobre su vida y quita el pecado. Es decir, solo quita el pecado de aquellos que se acercan con fe, lo dice ahí, que se acercan creyendo. Entonces era necesario que Cristo viniese a derramar su sangre. El problema era que el pecado había que quitarlo. Y cuando cada uno de nosotros nos acercamos en fe al Señor, nuestro pecado es quitado, no cubierto. No como en el Antiguo Testamento que solo cubría, no, quitado. Quitado es borrado. Por eso hace reconciliación con Dios. Por eso dice acá que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Alguien que media, alguien que está intermedio. Y dice que es Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo es el único que puede mediar. ¿Alguien más puede ser mediador? ¿O alguien más es constituido mediador entre Dios y los hombres? Pues déjeme decirle que no. ¿Y cuál es la razón? Porque Cristo se ganó el espacio de mediador. Precisamente porque Cristo fue el único que pudo, que podía, que era perfecto para poder dar su sangre en rescate por toda la humanidad. Nadie más podía dar la sangre. Como nadie más podía dar su sangre porque la sangre de nadie más servía, por eso es que entonces Cristo, con su sangre sin pecado, Él derrama su sangre y eso lo constituye como el único mediador entre Dios y los hombres. Es interesante entender esto. 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué? El cual se dio a sí mismo en rescate por, y aquí él lo vuelve a aclarar, en rescate por quien se dio Cristo. Dice el texto, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Dio su sangre por todos. Entonces, la sangre de Cristo alcanza para redimir, justificar a toda la humanidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que toda la humanidad no accede a la sangre de Cristo. Toda la humanidad no acepta el sacrificio de Cristo. Toda la humanidad no recibe a Cristo en su corazón. Toda la humanidad no tiene fe en que Cristo hizo lo que el hombre no puede jamás hacer. Entonces es importante entender eso. Con el derramamiento de sangre, Cristo entonces logra ubicarse como el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, es importante saberlo porque resulta que han habido mediadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de la gente coloca mediadores, la gente se inventa que María es mediadora, ¿ya? María es mediadora. Se inventa que las personas buenas que han muerto, entonces las canonizan y las ponen a nivel de santo, y entonces ahora que son santos, entonces que también interceden por nosotros, que las personas que ya murieron, familia, gente conocida que ya murió, entonces uno le dice, y usted que ya está por allá, interceda ante Diosito, ¿cierto? Aquí en la tierra, por ejemplo, el Papa dice que él es el mediador, ¿cierto? El vicario, el mediador, el enviado de Dios. Todo eso es falso de toda falsedad. ¿Por qué, pastor? Porque le estoy leyendo la Biblia. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores? Uno. ¿Quién es? Cristo. Y me gusta que el texto lo aclara, porque algunos dicen, ahí pueden inventar cualquier cosa.
Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, lo deja claro. Ahora, eso es interesante también, porque hay otra corriente teológica que tiene que ver con el unitarismo, y entonces propone que Dios Padre es el mismo Jesús y es el mismo Espíritu. Bueno, respetable sus interpretaciones. Aquí es interesante porque acá el texto nos está diciendo que hay un solo Dios y un solo mediador. O sea, alguien que está mediando entre los hombres y Dios. Hay alguien que habla conmigo, me escucha, me entiende y también me presenta delante de ese Dios. Ahí me presenta, me dice, mire, él está cubierto por mi sangre, él pertenece acá. Bueno, media, lo que hace un mediador, un abogado, un mediador. Bien. Si no hay Dios, sino que Jesucristo es el mismo Dios, entonces ¿para qué tiene que haber un mediador para mediar ante quién? ¿Ante quién mediamos si no existe nadie más? ¿Para qué Cristo sería mediador de qué? Si arriba entonces no hay nadie, entonces Cristo me habla conmigo y media, pero ¿qué? ¿Ante quién presenta en mi caso si no existe nadie? Sería ante el mismo. Pero aquí nos dice el pasaje muy claro, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, se hace necesario ese sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote, eso es interesante que usted lo entienda y lo aprenda, mire. Los profetas, en el Antiguo Testamento, los profetas representaban a Dios y hablaban de parte de Dios frente al hombre. Pero los sacerdotes, o el sumo sacerdote, representaba al pueblo y hablaba por el pueblo delante de Dios. Entienda eso. Los profetas representaban a Dios y hablaban de parte de Dios al pueblo, ¿cierto? Traían el mensaje de Dios al pueblo. El sacerdote o el sumo sacerdote representaba al pueblo y mediaba por el pueblo y hablaba a favor del pueblo delante de Dios. Cristo es nuestro sumo sacerdote, así lo presenta Hebreos. Lo presenta como nuestro sumo sacerdote. Luego su labor es mediar, hablar por nosotros ante el Padre. Entonces obligatoriamente tiene que haber ante quién hablar, porque si no, entonces ante quién media. ¿Ya? Le voy a poner un ejemplo para que usted lo comprenda. Si en una casa está papá y mamá y los hijos, y resulta que los hijos necesitan un permiso, entonces se acercan a la mamá y le dicen, mamita, medie por nosotros. Vaya, ruegue por nosotros ante nuestro papá para que nos dé el permiso de. Entonces la mamá llega, venga, mi hijo, deje ir a los muchachos, que no sé qué. Y ella media. Y el papá dice, bueno, está bien. Entonces ella se devuelve y le dice, su papá dijo que sí, vayan. Entonces, ¿qué hizo esa mamá? Medió entre los hijos y el padre. Bien. Si tenemos una casa donde solo existe la mujer y ella es papá y mamá, ¿cierto? Ella es papá y mamá. La pregunta es, ¿ella puede mediar? Los hijos le dicen, mamita, queremos ir, vaya media ante usted misma para que me deje ir. Entonces la mamá dice, ¿cómo así? No habría la posibilidad de mediar ante nadie, ante un papá, porque no hay papá. Entonces no se puede mediar, entonces ¿para qué un mediador? Aquí dice que hay un solo Dios y un solo mediador, un sumo sacerdote entre Dios y los hombres, alguien que represente al hombre delante de Dios. Este es Jesucristo hombre, dice acá. ¿Por qué lo puede hacer él y nadie más? La razón está aquí. El cual, Jesucristo, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Es decir, fue el único que dio su sangre en rescate de todos nosotros. Entonces fue el Cordero y luego fue el sumo sacerdote. Como nadie dio su sangre por mí, por eso nadie puede colocarse en mi lugar ni mediar ante Dios. El único ser que puede ser mediador es Cristo, que dio su sangre en rescate por todos, y Él es el único que puede mediar ante el Padre. Entonces, esto es para que a usted le quede claro por qué razón no existen otros, entre comillas, mediadores que rueguen por nosotros y que vayan ante el Padre. No existen, porque todos somos iguales. No existen. El único que podía ubicarse en esa posición es Cristo, porque vertió su sangre pura y sin pecado en rescate de todos nosotros. Entonces, esto es para que entendamos un poquito
lo que tiene que ver con la necesidad de la sangre de Cristo y las características de la sangre de Cristo. Entonces la sangre de Cristo es sangre perfecta, sangre sin pecado, sangre que alcanzó para todos, que logra eterna redención, ¿cierto? Una sangre que fue vertida en la cruz por todos nosotros. Sangre que, a diferencia de la sangre de los toros y de los animales, solamente cubría, la sangre de Cristo quita el pecado. Bien, cuando usted y yo nos acercamos a Cristo y le recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, en ese momento somos rociados por la sangre de Cristo. Recuerde que en el antiguo pacto, cuando se le dio la ley, Moisés roció al pueblo con la sangre, símbolo de... Bien, en el nuevo pacto ya no hay que hacer animalitos y rociar la sangre sobre la gente, sino que en el nuevo pacto, cuando usted y yo, aquí es un pacto por fe, cuando usted y yo creemos en que Cristo murió por mí, tomó mi lugar en la cruz del Calvario y que en Él soy nueva criatura, en ese momento que yo recibo a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador, su sangre es rociada sobre mí, como pasó en el pacto anterior, pero ahora en lo espiritual. Su sangre es rociada sobre mí y ahora yo pertenezco, ¿ya?, al pueblo de Dios, pertenezco a la iglesia, pertenezco a la familia de Dios, y ahora Cristo es mi, en ese momento es mi Cordero, el que murió por mí, pero ahora que soy rociado por su sangre, Él es mi sacerdote, mi sumo sacerdote, quien se presenta y quien me presenta delante del Padre. Entonces, ¿quién me aplica o quién me rocía o quién me cubre con la sangre del Cordero? En el momento de recibirlo como Señor y Salvador, en ese momento soy cubierto, rociado por la sangre del Cordero. ¿Ok? No tuve que ir a chorrearme nada, no tuvo que venir alguien a aplicarme encima, sencillamente por fe en ese momento yo recibo, soy cubierto por la sangre del Cordero. Ahora, la sangre de Cristo tiene poder, es una frase muy popular dentro del el pueblo cristiano. La sangre de Cristo tiene poder. Otra frase es, me cubro con la sangre de Cristo. Otra frase es, cubro mi casa con la sangre de Cristo. ¿Eso es bíblico? ¿Eso lo debemos hacer? ¿Qué dice la Biblia sobre el tema? Muy bien, pues entonces vamos a dejar hasta ahí y de esta manera dejamos abierta la puerta para la segunda parte de esta enseñanza. Espero que hayamos aprendido, espero que estemos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor y vamos a estar entonces dando gracias a Dios. Padre bueno, maravilloso Dios, te agradecemos en esta hora, Señor, por esta oportunidad, esta bendición. Te pedimos, Padre amado, que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, que nos sigas enseñando, que podamos seguir, Dios mío, siendo edificados, ya que tu palabra nos edifica, nos alimenta y nos enseña. Gracias por cada vida que se ha conectado, gracias por cada hermano, cada familia que está allí, Señor, bendíceles, y aquellos que verán estos videos en diferido, Señor, enséñales y bendíceles también. Muchas gracias, Padre eterno, a ti la gloria por siempre, amén y amén, amados. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima transmisión de la segunda parte. Bendiciones a todos.